Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Durán, soy fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy tengo el gusto y el agrado de acompañarlos en esta capacitación que es de higiene postural. Espero que sea muy útil para ustedes en su trabajo y que les agrade. Vamos a dar inicio entonces. Lo primero que vamos a tener en cuenta es definir o explicar un poco sobre la anatomía de la espalda. Cuando nosotros hablamos de la espalda, lo primero que se nos viene pues a la mente es como la columna vertebral, ¿cierto? Bueno, resulta que la espalda es mucho más allá que solo la columna vertebral, que es la unión de las vértebras, ¿sí? También existen otros órganos o estructuras que conforman como tal la espalda, dentro de los cuales están los músculos, los ligamentos, tenemos tendones, tenemos nervios, tenemos médula espinal y lógicamente pues tenemos también la columna vertebral. Como tal, la espalda cumple tres funciones específicas como lo vemos en la presentación. Una de ellas es la de soportar o amortiguar los pesos, que es diferente a hacer fuerza. Nuestra espalda tiene una función de soportar inicialmente el peso de nuestro propio cuerpo y si le agregamos un peso externo, pues también va a tener la función de soportar o amortiguar ese peso. La segunda función es la de mantener estable el centro de gravedad, que significa que nuestra espalda cumple una función de equilibrio físico en nuestro organismo. Si la espalda se tuerce o se desvía hacia algún lado, pues sencillamente el cuerpo pierde el equilibrio y es más probable que nos caigamos. Entonces, quien se encarga de mantener como alineada la estructura de todo nuestro cuerpo en cualquier posición es nuestra espalda. Por ende, cumple una función de mantener estable el centro de gravedad. Y la tercera función, pero no menos importante, es proteger la médula espinal a través de su estructura de hueso, que son las vértebras. La médula espinal es una estructura que hace parte del sistema nervioso central y es la encargada de comunicarse directamente con el cerebro para poder hacer la transmisión de las órdenes que el cerebro da a todo el organismo. Entonces, tiene una función tanto sensitiva como motora y por ende debe ser protegida por una estructura que sea fuerte, como por ejemplo las vértebras. Esas son las tres funciones que tiene nuestra espalda. Una, soportar o amortiguar los pesos. Dos, proteger la médula espinal. Y tres, mantener estable el centro de gravedad. Ahora bien, vamos a ver entonces una imagen de lo que es como tal nuestra columna vertebral y un poco de las estructuras que conforman la espalda. Entonces, como verán, vamos a encontrar las vértebras, que son el hueso que ustedes ven ahí. En el intermedio de cada una de ellas van a encontrar un disco, que es esa línea amarilla que va de esta manera, que se llama disco intervertebral. Este disco es el que cumple la función de amortiguar los pesos en la columna vertebral y en la espalda. También vamos a ver ese tubito amarillo que lo atraviesa de arriba hacia abajo, que se llama médula espinal. De ella salen los nervios y vamos a ver un poco de lo que son los músculos y los tendones. Los ligamentos en esta imagen no se ven, pero también hacen parte de nuestra columna vertebral y nuestra espalda. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la forma de la columna vertebral. Como verán en la imagen, esta es una vista lateral de nuestra columna vertebral, no es una línea recta. Si la ven, tiene como unas curvas, llamémoslo así, y son unas curvas propias de ella que ahorita más adelante vamos a hablar. Se divide en segmentos, como ustedes lo ven en la imagen, no se divide en segmento A, B, C, D, E, sino cada segmento tiene un nombre, pero pues para darles referencia es mucho más fácil de esta manera. El segmento A se llama segmento cervical, está conformado por 7 vértebras. El segmento B se llama segmento dorsalotorácico y tiene 12 vértebras. El segmento C se llama segmento lumbar, tiene 5 vértebras. El segmento D es el segmento sacro, que está conformado por 5 vértebras fusionadas. Y el segmento E es el coxis, que está conformado por 4 vértebras o 4 huesos fusionados como tal. Listo, ahora vamos a hablar de las curvaturas que tienen. Si se van a dar cuenta, el segmento A y el segmento C, que es el segmento cervical y el segmento lumbar, tienen una curvatura que es cóncava. Esa curvatura cóncava se le conoce como curvatura lordótica. Por ende, esos dos segmentos tienen una curvatura lordótica y eso es normal. Ahora, el segmento B, que es el segmento dorsalotorácico, por su parte tiene una curvatura convexa. Y esa curvatura, su nombre es cifosis o curvatura cifótica.
¿Por qué les hablo de estas curvaturas? Porque las patologías que vamos a ver a causa de la falta de higiene postural se producen específicamente tomando en cuenta la segmentación o tomando en cuenta sus curvas. Entonces vamos a hablar un poco ya sobre lo que es la higiene postural. Antes de empezar a hablar de las patologías, vamos a hablar entonces qué es higiene postural. La forma más fácil de explicarlo es dividir dos palabras, ¿sí? Entonces, higiene, que significa limpieza o es igual a limpieza, postural, que significa posiciones. Si las unimos, son posiciones limpias. En términos un poco más técnicos, la higiene postural son aquellas posiciones que son biomecánicamente idóneas, es decir, que son limpias y que al adoptarlas evitan que nuestro cuerpo se lesione con una patología por no mantener la posición más limpia para evitar las lesiones. Dentro de eso, entonces, hablamos de las patologías que se producen a raíz de lo que es la falta de higiene postural, como por ejemplo la escoliosis, la hipercifosis, la lordosis y la hiperlordosis y la hernia discal. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ahora bien, entonces tenemos, por ejemplo, la escoliosis. La escoliosis es una desviación lateralizada de la columna vertebral que se produce por postura y que tristemente no tiene cura. Esta desviación puede ser en forma de C o en forma de S y realmente es muy fácil adquirirla, no se presenta de la noche a la mañana, sino porque nosotros quizás hemos adoptado posturas durante mucho tiempo de manera, digámoslo, no debida, que lógicamente hacen que nuestra columna se vaya desviando. Algo que debemos tener en cuenta es que la mayoría de las patologías producidas por posturas, la persona que las tiene o que las padece no es consciente de que las tiene, es decir, no es consciente de que su estructura está torcida o que su estructura está lesionada. Lo único que siente es dolor, pero normalmente no lo asemejan a una postura, sino lo asemejan a otro tipo de situaciones, como por ejemplo estrés. Esta patología se produce porque en muchas ocasiones nosotros quizás parados, cuando nos cansamos de estar en ambos pies, descargamos nuestro peso sobre uno de los miembros inferiores y hacemos un movimiento que es bajar un hombro y subir una cadera. Esto hace que nuestra columna se ponga en C y lógicamente si lo hemos hecho casi durante toda nuestra vida, pues se va a ver afectada nuestra columna. Ahora bien, por ejemplo en sedente, lo ideal es mantener una postura equilibrada, pero pasa exactamente lo mismo, nos cansamos de estar en ambos glúteos sentados sobre ambos glúteos y lo que hacemos es estirar una pierna y dejar la otra recogida, prácticamente, perdón la expresión que voy a utilizar, quedamos como esparramados en la silla y esto hace que nuestra columna se ponga en C. Si nosotros somos de los que normalmente tendemos a sentarnos de esa manera o pararnos de esa manera, pues sencillamente ya le estamos sumando desviaciones a nuestra columna. Si, por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos bolsos de un solo agarre, normalmente lo llevamos hacia el segmento dominante. Yo, por ejemplo, soy derecha, entonces lo llevo para este lado, el bolso pesa, entonces yo voy a hacer este movimiento para levantar el bolso. Si yo no dejo el bolso y lo cargo todo el día, durante todos los días, pues sencillamente cuando yo me quite el bolso, mi cerebro cree que esto es una postura normal. Realmente en este momento ustedes a mí me ven torcidas, pero mi cabeza o mi cerebro no es consciente de que estoy torcida, o sea, para mí eso es una postura normal. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede, por ejemplo, con elementos que llevemos en el hombro. Normalmente también los llevamos hacia el lugar dominante, entonces al hacer el carga en el hombro hacemos este movimiento para poderlo soportar. Las bolsas del mercado casi siempre las agarramos con el segmento dominante, entonces terminamos así de esta manera. Bueno, cada vez que ustedes vean que ustedes tienen que adoptar una postura incómoda en donde su espalda se tenga que ver torcida, es algo más que le estamos sumando a la desviación de nuestra columna. Tristemente esta patología no tiene cura, hay una cirugía que es prácticamente colocar dos varillas al lado de la columna vertebral atornilladas a nuestras vértebras y pues la persona queda con una limitación muy grande, prácticamente queda con la movilidad de un robot porque pues es una cirugía demasiado delicada. ¿Cómo podemos evitar esta patología? Con algo muy sencillo, que es hacer higiene postural, es decir, mantener siempre las posturas equilibradas, no solo llevar el peso hacia un solo segmento, y también hacer muy buena pausa activa. Esto es supremamente importante para todas las patologías.
Tenemos por este lado lo que es la hipercifosis. ¿Qué es la hipercifosis? La hipercifosis es el aumento de la curvatura cifótica. ¿Se acuerdan de la parte dorsal que yo les decía que era convexa y que se llamaba curvatura cifótica? Bueno, hipercifosis es aumento de la curvatura cifótica. Quizás ustedes lo conocen como joroba, pero en realidad la patología se llama hipercifosis. Esta patología se produce por postura. En las mujeres cuando se están desarrollando los senos crecen y por vergüenza llevan los hombros hacia adelante. Las personas que son altas o que tienen que trabajar con puestos de trabajo muy bajos, en donde tienen que quedar de esta manera, pues sencillamente hace que se adopte una postura que sea permanente y pues la persona se acostumbra a que esa es la postura y que esa es una posición correcta. ¿Tiene cura esta patología? Sí, sí tiene cura esta patología. Lo que pasa es que el tratamiento es de mucha conciencia. La persona tiene que ser consciente que tiene una joroba y tiene que cambiar ese hábito postural, llevar los hombros hacia atrás. También se puede utilizar un corrector postural, pero los correctores posturales pues son temporales. ¿Qué significa? Que después de un cierto tiempo de estarlos utilizando, se deben retirar definitivamente y la persona debe ya ser consciente que esa es la postura idónea, porque si la persona regresa pues a aumentar la curvatura cifótica, pues tristemente no se hizo nada. Entonces es una patología que sí tiene cura, pero que es de mucha voluntad de la persona de quererse curar. Por ejemplo, las personas que trabajan en oficina, que trabajan con el computador cuando la pantalla está muy baja y tienen que mantener esta posición, también es un factor de riesgo para que la persona mantenga pues una posición casi jorobada. ¿Cómo la evitamos? Uno, pues modificando, por ejemplo, nuestros puestos de trabajo, revisando que la posición de la pantalla del computador llegue más o menos hasta nuestros ojos para que nosotros podamos tener una postura lineal frente a la pantalla de nuestro computador. También haciendo una muy buena pausa activa y teniendo una muy buena higiene postural. Siendo muy conscientes, mirándonos mucho, revisando siempre nuestra postura es la forma más sencilla de que nosotros podamos saber qué debemos modificar de nuestras posiciones. Tenemos ahora la hiperlordosis. La hiperlordosis es el aumento de la curvatura lordótica. ¿Se acuerdan que la curvatura lordótica la vamos a encontrar en la zona cervical y en la zona lumbar? La más común es la de la zona lumbar. Quizás coloquialmente ustedes la conocen como cola de pato. ¿Esta por qué se produce? Una, por vanidad. Las personas que son vanidosas, que de pronto no tienen muchos glúteos, pues tienden a aumentar el arco lumbar para tratar de hacer ver que sí tienen. Entonces la vanidad es terrible para este tipo de patología. El zapato, los zapatos altos, muy altos, lo que hacen es que llevan los pesos del cuerpo hacia adelante, entonces la persona pues no va a caminar como si se fuera a caer hacia adelante, entonces lo que hace es compensar la postura y aumenta el arco lumbar. Por eso, de un tiempo para acá, en las oficinas se prohíbe el uso de zapatos tan altos, porque lo que hace ese zapato, y no con esto les estoy diciendo que no usen zapatos durante toda su vida, que no sean altos, pueden tener zapatos altos, sino que para el trabajo es la cantidad de exposición o el tiempo de exposición o el uso del zapato es constante. Nosotros quizás trabajamos 8, 9, 10 horas diarias con el mismo zapato, en las mismas posiciones, de lunes a sábado o 6 días a la semana o de domingo a domingo y llevamos 7 años trabajando en esto, pues sencillamente nuestro cerebro se acostumbró que el día que usted ya no tenga el zapato alto, igual la postura es como si tuviera el zapato alto, entonces mantiene la posición del arco aumentado. Ahora bien, quizás los hombres que están viendo esta presentación cantarán victoria y dirán, ay no, yo no uso zapato alto. Bueno, les cuento que el zapato plano, totalmente plano, hace exactamente lo mismo, pero en vez de llevar el peso hacia adelante, lo lleva hacia atrás. Entonces, de ahí aparece entonces el hecho de que se aumente por compensación. ¿Por qué se hace este aumento? ¿Por qué se compensa? O sea, ¿por qué el cuerpo compensa de esta manera? ¿Se acuerdan que una de las funciones de la columna es mantener el equilibrio? Bueno, si la columna se mueve, pues sencillamente en vez de caminar o de adoptar una posición donde sintamos que vamos a perder el equilibrio, el cuerpo hace una compensación para volver a mantener la posición. Entonces, al hacer esto, pues hace modificaciones. Entonces, por eso aparecen, por ejemplo, este tipo de patologías.
¿Cuál es el zapato ideal? No es un zapato plano, no es un zapato alto, pues, hablo de un zapato ideal para trabajar. Lo ideal es un zapato que tenga un tacón que vaya de 2 centímetros hasta, si por ejemplo soy mujer y soy de oficina o debo vestir siempre muy formal, pues un zapato que tenga hasta 5 centímetros de tacón. Esto me permite, lógicamente, evitar las lesiones de la espalda. Por eso, ustedes si ven los zapatos de deporte para hacer ejercicio, la parte trasera de ese zapato es mucho más amplia que la parte delantera del zapato, porque esos son zapatos ergonómicos que evitan que cuando se haga el ejercicio se dañe la columna. Otra de las maneras en las que se produce este tipo de patologías, por ejemplo, las mujeres embarazadas. El embarazo hace que el peso del bebé lleve el cuerpo hacia adelante y por compensación la mujer aumenta el arco lumbar. Lo mismo pasa con los abdómenes prominentes, con las personas que son gorditas. El peso del cuerpo, sobre todo el abdomen, va a llevar el cuerpo hacia adelante y lo que se va a hacer es que se genera una compensación y se aumenta el arco lumbar. ¿Cómo puedo evitarlo? Haciendo muy buena higiene postural, una muy buena pausa activa, cambiando mi zapato para trabajar. Y si estoy pasado de peso, tratar de bajar de peso. Si estoy en estado de embarazo, existen unos ejercicios muy sencillos, por ejemplo la forma de dormir, que hacen que la espalda se mantenga relajada y que el músculo no se sienta pues tan lesionado a raíz de la postura, que lógicamente se va a mantener durante mucho tiempo. Pero es un proceso compensatorio. El problema es que cuando la postura ya lleva mucho tiempo, el cerebro considera que es una postura normal y la mantiene. Y ese es el problema de este tipo de patologías. Sí tienen cura, claro que tienen cura. El problema es que es una patología demasiado dolorosa. Al igual que, por ejemplo, la joroba, generan un dolor impresionante y la persona casi siempre termina acarreando esa responsabilidad del dolor, no a la postura que está adoptando, sino al estrés, al ajetreo, al día a día del trabajo. Resulta que puede ser también la forma en la que nosotros estamos adoptando nuestras posiciones. Por último, tenemos la hernia discal. La hernia discal se produce por posiciones, pero cuando hay manejo de esfuerzos o de fuerzas. ¿Qué es la hernia discal? ¿Se acuerdan de los discos intervertebrales que están en el intermedio de las vértebras, que son los encargados de la amortiguación? Bueno, resulta que estos discos se desgastan y llegan hasta su centro, que tienen un núcleo. Cuando llegan al centro ya desgastados, rotos, pues sencillamente el núcleo se sale y eso es lo que se le conoce como hernia. Discal porque es en el disco intervertebral. Esa es la patología. Ahora, ¿cómo es que un disco se desgasta? Pues muy sencillo, porque cuando hacemos manipulaciones de cargas o hacemos trabajos en donde tenemos que agacharnos o tendríamos que agacharnos para recoger algo del suelo o algo que está más por debajo de nuestra cadera, pues sencillamente si no doblamos las piernas, quien va a ejercer la fuerza es la espalda, específicamente los discos. Y los discos son amortiguadores, no son elementos de fuerza. Cuando hablamos de las funciones de la espalda, yo en ningún momento nombré que la espalda hacía fuerza, ¿cierto? Yo hablé que amortiguaba pesos, que es completamente diferente. De pronto esto se puede ampliar un poco más en las capacitaciones de manejo de cargas, pero yo estoy tratando de darles como un brochazo, llamémoslo así, de algo muy sencillo. Entonces, si las piernas no se doblan para recoger algún elemento del suelo, sea pesado o no sea pesado, o para agacharme, pues sencillamente el cerebro va a enviar una orden al segmento más cercano que es la espalda y le va a decir, haga usted la fuerza. Pero la espalda no está hecha para hacer fuerza. Así, de esa manera, es que durante tanto tiempo en donde yo no doblo mis rodillas, sino que lo que hago es doblar la espalda para tomar algo del suelo, pues sencillamente se va desgastando el disco y así es que aparecen las hernias discales. Es una patología que no tiene cura, tiene una cirugía, sí, lo que hacen es colocar un material osteosintético para evitar que la vértebra superior toque la vértebra inferior y ya. Pero la función como tal del disco, que es amortiguar, se pierde completamente cuando se produce la hernia discal. La persona queda con restricciones de por vida, no puede hacer deportes de alto impacto, es decir, no puede correr, no puede saltar, no puede jugar fútbol, no puede jugar baloncesto, queda con restricciones de peso, no va a poder levantar posiblemente más de 8 kilos, más de 10 kilos de manera manual, queda con un dolor al sentarse, al pararse, al caminar,
prácticamente hacer muchas actividades y realmente es un cambio de vida demasiado grande. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, este tipo de patología es una patología que se puede evitar. ¿Cómo la podemos evitar? Haciendo una muy buena pausa activa, estirando muy bien los músculos y cada vez que vayamos a agacharnos debemos doblar sí o sí nuestras rodillas lo máximo que podamos, doblarlas completamente o casi completamente para poder hacer la fuerza desde las piernas. Y ya por último, recuerde que tener la espalda fuerte y saludable y resistente es muy importante para su trabajo. Cuidar su espalda debe ser un trabajo constante. Y bueno, esa era nuestra capacitación del día de hoy. Espero que les sirva, que sea muy provechosa para ustedes y espero vernos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Hasta luego.